Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio, a un conversatorio más. Hoy tenemos una invitada muy especial con un tema que de hecho yo se lo pedí desde hace mucho tiempo porque me parece muy importante y a lo cual la mayoría de todos nosotros vamos a llegar en algún momento. Y es a esa etapa del envejecimiento o esa etapa, bueno, de ser adulto mayor y que más bien sería una bendición. Para eso tenemos a la psicóloga Rebeca Ramírez. Ella es gerontóloga, también trabaja como perito judicial en todos esos procesos y además es estudiante de Derecho, o sea, combo completo. Bienvenida, Rebeca, demasiadas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche compartiendo este tema tan importante. Muy buenas noches, estoy para servirles y muchas gracias por la invitación con ese tema tan importante que es la población adulta mayor, ya que a nivel demográfico, ¿verdad? En unos años la gran cantidad de personas mayores va a aumentar, ¿verdad? Así es. De hecho, los que estén pasando por algún proceso, de una vez aprovecho aquí para hacerle la cuña publicitaria, ¿verdad? Que quieran asesoría con el tema legal o con adulto mayor, a que sí que aprovechenla, porque no todos los psicólogos, tras de todo, son casi abogados. Pueden contactar a Rebeca. Ahí les voy a pasar el link de la página de ella, cómo pueden contactarla debajo de este video para que puedan, ¿verdad? Aprovechando, tener más información. Rebeca nos trajo una presentación, ¿verdad? De lujo, así que vayan tomando nota de todo lo que ella va diciendo, porque la verdad, como ella decía, este proceso de envejecimiento, bueno, todos los días envejecemos un poquito. Entonces a veces pensamos que solo envejecimiento cuando hay canas, cuando hay arrugas, pero realmente desde ahorita, los que son más jóvenes pueden irse preparando para tener un envejecimiento, bueno, lo mejor posible y eso lo vamos decidiendo cada día, ¿verdad, doctora? Así es algo inherente a la vida, al ser humano. Exactamente. Así que bueno, voy a compartirles ahorita la presentación. Me dicen si todo se ve pues bien. Vamos a ver. Ya casi. Aquí está. Ahí la ven bien, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Perfecto. Bueno, todo oídos, doctora. Bueno, la charla de hoy es sobre que tenemos que sensibilizarnos, tenemos que tener esa conciencia, ese acercamiento de la vejez para algunos que está próximo o ya lo está viviendo y para todos nosotros que estamos envejeciendo, ¿verdad? Entonces, para empezar, hay unos pequeños conceptos y lo demás para acercarnos, para abrir nuestro mundo, para romper ese miedo y también vamos a ver de forma muy general, porque hay muchos mitos en torno a la vejez, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, gracias. El objetivo es que haya conciencia, educación, porque la educación y el empoderamiento van de la mano. Entre más educación yo tenga, más poder. Y educación, llámese de forma formal, valga la redundancia, educación formal, lo que es títulos oficiales, y la no formal cuando vas a un curso, y la formal cuando usted es de forma autodidacta o participa de un evento como este también, ¿verdad? Entonces todos nos educamos constantemente. Entonces vamos a ver de forma rapidín, ¿verdad? Como dicen, rápida, sobre qué es vejez, sobre qué es envejecimiento, sobre qué es persona adulta mayor o persona mayor, qué es gerontología, cómo se diferencia de la geriatría, qué es esta palabra, ¿verdad? Nueva y lo demás, que es edadismo y autoedadismo y residencia u hogar de larga estancia, ¿verdad? Uh -huh. Conceptos muy importantes. En la siguiente, por favor. Quiero hablar un momento sobre el envejecimiento. Hay una ley de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica es un país de un estado de derecho muy reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Firmó en el 2016, el segundo país después de Uruguay, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, que ahí mismo define qué es envejecimiento, ¿verdad? Yo sé que hay varias disciplinas y hay varias formas de definir el envejecimiento, pero este es muy completo y tiene mucha razón, ¿verdad? Por ejemplo, el envejecimiento, yo lo puedo resumir que es igual a la vida, porque todos los días envejecemos. Es un proceso de cambios
¿verdad? Que es un curso de vida que lleva no solo algo biológico, fisiológico, como decía Gloria, sino de la parte de las canas, del cambio de mi cuerpo, sino también a nivel de madurez y de cambios en temas espirituales, sociales, por ejemplo, los roles. No es el mismo rol social de un niño al de un adulto o adolescente, ¿verdad? Que van cambiando. Por ejemplo, el hecho de que un niño o preadolescente esté en sexto grado y pase a colegio, eso es un cambio social, ¿verdad? Uy, yo soy de sexto grado, el más grande de la escuela, y ahora voy a séptimo, el más, como se le decían en mis tiempos, mostacilla, y es un cambio social muy fuerte, ¿verdad? Porque son grupos sociales de mis pares que yo tengo que verme fuerte ante un grupo de colegiales, ¿verdad? Y la parte funcional también y psicológica, ¿verdad? En psicología vemos mucho la edad maduracional y la edad cronológica. Hay personas que tal vez pueden tener 15 años a nivel cronológico, pero su edad maduracional puede ser de 20 o de más, porque tal vez le tocó vivir ciertos eventos de su vida que lo hacen pensar de esa forma, ¿verdad? Y algo muy importante el tema de la vejez, por ejemplo, hay personas mayores que van perdiendo algunos roles sociales, ¿verdad? Digamos, antes era juez de familia y ahora es una persona jubilada, ya no es un juez de familia. Lo sigue siendo en su conocimiento, pero a nivel social ya no es reconocido ante un sistema laboral, ¿verdad? Entonces son procesos de cambios y interactúan. ¿Okay? En la otra diapositiva es interesante porque todos envejecemos de forma muy diferente. Y los antropólogos, los gerontólogos, los sociólogos, todos, ¿verdad?, que quieren estudiar sobre esto, ven el envejecimiento de acuerdo a la edad, de acuerdo a algo histórico y a algo no normativo. Voy a poner varios ejemplos. La edad es un número jurídico en el sentido de que hay un orden social. Por ejemplo, cuando cumplimos 18 años, o hemos cumplido 18 años, el Estado nos hace ser capaces de ejercer nuestras obligaciones y derechos, ¿verdad? Por ejemplo, a votar o a ser responsables a nivel civil, que ya tenemos una autonomía, ¿verdad? En medicina hay edades también en el sentido de, me imagino yo, y ahí me puede aportar Gloria, de que el tema de que el corazón tiene su cierta edad, eso es lo que yo he escuchado, o ahí tiene sus funciones a nivel orgánico, ¿verdad? Pero bueno, también lo interesante es que en ciertas edades viene la primera menstruación o la menarca, ¿verdad? Pero no todo le viene en la misma edad, ven qué interesante, ¿verdad? Exacto. Hay un aproximado que entre los 9 y los 15, ay, a mí los 14, a mí los 15, a mí los 9, pero es interesante, ¿verdad? Y también ahí te meto un poquillo porque es también muy interesante cómo hay personas que tal vez tienen 40 años, pero parecen de 20. Entonces, pero wow, la piel, pero todo, hasta la manera de ser es muy jovial, o al contrario, que tal vez tengan 20 años, pero dicen, mira, es un señor, ¿verdad? Hasta en eso, ¿verdad? Es muy, muy variable este tema de envejecimiento. Porque todos envejecemos de forma muy diferente, ¿verdad? Por más que tengamos la misma edad, porque no es lo mismo. Un joven de 15 años de Upala a uno de Escazú, digamos, porque tiene una cultura diferente, una religión diferente, vivencias, accesos socioeconómicos muy diferentes también, ¿verdad? Y también el estímulo es un montón de variables. Y veo dos cosas importantes, interesantes, también la parte histórica. No lo mismo, ahorita estamos, las personas mayores de hoy en día somos baby boomers más o menos, ¿verdad? Que nacieron por ahí de los 30, 40 de la década y que piensan muy diferente. Muchos nacieron en el famoso año crucial histórico mundial de 1948. El ejército, la Segunda Guerra Mundial, también está el que ya las mujeres podemos votar, la conformación del Estado de Israel y un montón de eventos más a nivel mundial, que fue un año muy crucial para muchas cosas. Y ahí nacieron, o ya habían nacido
nuestros abuelos o padres, ¿verdad? Entonces, ellos nacieron con una forma muy distinta en cuanto al tema de género, de educación. Ahora están naciendo hoy en día niños, adolescentes y lo demás, y están viviendo otro tema de la parte histórica. Nosotros vamos a ser las personas mayores aquí en los 30 y 40 años y va a ser muy diferente a los que están envejeciendo o que están en la vejez hoy en día, ¿verdad? Es muy interesante. Y las no normativas son eventos que no son, entre comillas, normales, que influyen en el tema del envejecimiento. Por ejemplo, algo que se me olvidó decirles es que todos envejecemos, no importa la edad, ¿verdad? Envejecemos desde, para unos que tienen sus formas y posturas biológicas, hay posturas que dicen que envejecemos desde que estamos en el vientre de la madre, otros dicen que cuando nacemos, ¿verdad? Pero bueno, eso es una postura ahí. Y otro tema más adelante, hasta la vejez. Entonces, una variable es lo que no normativo es lo que estamos viviendo hoy en día, la pandemia 2020. Hay gente que nació este año, niños cómo lo están viviendo en su envejecimiento, en su etapa de la niñez, algo que ellos no se esperaban, los adultos mayores, las personas jóvenes, es una variable no normativa. Cada uno va a contar desde su experiencia cómo lo vivió, ¿verdad? Ahora aquí hay algo muy interesante. Las características del envejecimiento es normal, todos envejecemos todos los días con roles diferentes. Tal vez ayer era subdirector de un puesto muy reconocido en una empresa, hoy o mañana seré el subdirector a director. Entonces, tengo un nuevo rol social, ¿verdad? Entonces, eso es el que yo voy envejeciendo todos los días, y es normal, ¿verdad? O que siento cambios en mi cuerpo, o que a nivel emocional estoy pasando por un duelo y que eso me genera una cierta madurez ante la vida. Universal, todos envejecen, hasta las plantas, tienen un ciclo de vida, los insectos, los animales. Ahora que todos tienen perros y gatos en sus casas, están los canis, adultos mayores, y me di cuenta en un programa X y ya hay veterinarios especialistas en perros mayores, ¿verdad? Sí. También envejece, ¿verdad? Es progresivo. Y perdona que te interrumpa ahí, qué interesante eso que ya metiste lo de los animales, porque incluso hasta ahí he empezado a hacer la concientización, porque entonces hay adultos mayores, gatos y perros y demás, con pañales, tomando aspirinita, sillas de ruedas, accesorios, ¿verdad? De ayuda, ¿verdad? Que se está viendo ya no solo en adulto mayor, gato, ¿verdad? Perro y demás. Y que estamos haciendo la conciencia de que eso es parte de, y que incluso conforme va avanzando pues, la tecnología, que incluso llega hasta la veterinaria, ya ocupamos esos implementos, y más ahorita que realmente hay como que sería otro tema bonito de desarrollar, cómo la gente se está conectando tanto con sus animalitos, ¿verdad? Entonces empieza a cuidarlos como son sus viejitos, y es más, a veces lo expresan así, mi viejito, mi viejita, ¿verdad? Refiriéndose a su mascota. Es súper interesante. Y eso que estabas diciendo de cómo el envejecimiento incluso afecta en ese rol, cómo hay gente que a veces su autoestima, y vos me puedes explicar más de eso, su autoestima está en el trabajo. Entonces, cuando llega el momento de pensionarse, pues ya no soy nadie, ¿verdad? O bueno, ya no tengo ese rol social que estás diciendo, y que entonces, pues me afecta muchísimo, y a veces no lo saben manejar, entonces sí, se pierden, ¿verdad? Entonces, qué importante es que ahorita que estamos, tal vez muchos de los que nos están viendo son productivos a nivel económico, a nivel profesional, bueno, que lleguen a pensar que en algún momento estaremos en la etapa de pensión, y que nuestra autoestima no puede estar únicamente en la parte profesional. Eso es muy importante porque hay programas de jubilación que tienen que prepararse de forma muy integral desde la juventud. Hay que preparar la vejez, el tema de la vejez, desde las pequeñas edades. Entonces, y que hay un mito en la vejez que dicen que si una persona mayor no produce a nivel económico, no es productivo, ¿verdad? Valga la redundancia, que no tiene un rol social importante. Y no, la productividad no solo se mide en temas económicos, sino también en muchos temas. Y además hay que empoderar, esa es la palabra clave también de hoy,
en todos los aspectos psicológicos, sociales, hasta espirituales, el tema de que mi autoestima no está solo ligado al tema laboral o profesional, ¿verdad? O vocacional, porque hay personas que tienen su vocación en su trabajo, ¿verdad? Que tal vez no son profesionales de forma de educación, pero sí tienen sus empresas y lo demás. Entonces, eso se puede ver en programas de jubilación, porque algunos programas de jubilación solo se enfocan en el tema de cómo administrar bien mi pensión y si apoyo la Asamblea Legislativa que me la den todos de una vez. Sí. Tema que si me dan, como tengo 120 años más de vida, entonces que me la den todo de una sola vez, ¿verdad? Entonces, no, la jubilación es un tema muy amplio, ¿verdad? Que si no se prepara bien, puede generar un duelo, ¿verdad? Un duelo y ¿por qué no? Tal vez más adelante una depresión, ¿verdad? Pero para otros, la jubilación es lo mejor que le pudo llegar en su vida, ¿verdad? Entonces, todos somos tan heterogéneos en ese sentido que es muy interesante, ¿verdad? Por eso yo puse aquí también que el envejecimiento es muy heterogéneo, porque desde la antropología todos envejecemos diferente. No es lo mismo, y me encanta Costa Rica. El primer artículo de la Constitución Política dice, y se hizo una reforma en el 2015, de que Costa Rica es pluricultural y multiétnica. Entonces, yo investigando, Costa Rica tiene origen asiáticos. Ayer celebramos la cultura afrocostarricense o afrodescendiente. Tenemos mestizos, gente de varias etnias, por decirlo así, los bribís, los cabecar, y Costa Rica hay gente muy mestiza y blanca también. Entonces, ahí somos de todos. Entonces, lo mismo, una persona adulta mayor de origen o negra, porque así se dicen negros, en ningún sentido, con todo el respeto, ¿verdad? Negros, con su cultura, su idioma, sus comidas, a una persona mayor de Guanacaste, que de paso Costa Rica es una zona azul, bueno, la península Nicoya, que envejecen gente, de la etapa de la vejez de 120 años, 105, ¿verdad? Y que tienen un estilo de vida saludable. Entonces, es muy heterogéneo. Pero del proceso de envejecimiento, la etapa más heterogénea es la vejez, porque va aproximadamente de 60 y algo hasta 100 y algo, porque hay personas en el Valle Central y en Guanacaste que tienen 105, la persona más longeva tiene 120, 110 y 108. Entonces, todos los días hay una persona centenaria que está cumpliendo años. Entonces es muy heterogénea. No es lo mismo una persona mayor de 70 años que una de 65, ¿verdad? Y yo conozco una señora mayor, amiga mía, que me decía, yo tengo 70 años, viajo solo por toda Europa y no me siento adulta mayor. Es muy interesante, la verdad. Es irreversible, no hay vuelta atrás, es dinámico y es multicausal. En la otra diapositiva podemos ver también, me encanta, lo puse que todos envejecemos y las 5 personas que están acá están en la etapa de la vejez. Y si ustedes lo pueden ver, todos son diferentes, ¿verdad? Frankie Chan tiene 70, arriba está Chepito con 120 años, ahorita cumple 121. Está también Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, un cantante de los Rolling Stones, y está Pilar Cisneros, una periodista muy reconocida en Costa Rica. Entonces, los 5 están en la etapa de la vejez. Y usted los ve empoderados, heterogéneos y con proyectos de vida. Los voy a seguir mostrando esta foto para que los sensibilicemos en algo muy interesante. En la otra frase, muchas gracias, quiero decir algo muy, muy interesante. Que los cambios que conllevan el envejecimiento no aparecen de una sola vez, ¿verdad? Que a eso se debe la aceleración, no obstante, si a nivel legal se estima una edad para ser sujetos de protección de los derechos específicos. Todos los cambios sociales, biológicos, psicológicos, espirituales, funcionales, no es igual que va a aparecer una persona de 60 a una persona también, varias personas de 60 o varias personas de 70, ¿verdad? Imagínense el mismo ejemplo. Yo conozco personas
su menarca le llegó a los 14 y otros a los 9, ¿verdad? O que cambiaron su voz en la adolescencia, unos a los 15, otros a los 11, que ya a los 12 ya era un muchacho alto y el de los 12 apenas estaba creciendo. Entonces, no es igual, no sé, hay mujeres que llegan a ser madre a los 20, porque ser madre es un rol social trascendental, y otros llegaron a ser madres a los 40 años, ¿verdad? Claro. Pero sí se pone una edad por un orden. Por ejemplo, en Costa Rica la ley 9394 estima a la gente después de los 65 años con derechos específicos, ¿verdad? O especializados, pero la gente de 60 y 65 no, que eso es la otra diapositiva interesante, porque me dice que a nivel latinoamericano, Uruguay, México, persona adulta mayor es después de los 60. En Costa Rica es después de los 65. Y en Grecia está después de los 70. ¿Por qué? Porque hay todo un tema de pensiones, ¿verdad? Un tema ahí de pensiones y Eso te eso. iba a decir que incluso hace mucho tiempo la gente se pensionaba a los 40 y pico, ¿verdad? Casi 50. Era como diferente ese concepto de adulto mayor. Y incluso me recuerda también cómo hay diferentes adultos mayores digamos, a nivel de derechos. Bueno, tenés 65 años, te veas como de 50 o te veas ya bien viejito, ¿verdad? Que los derechos son iguales. Entonces, somos adultos mayores, ¿verdad? Yo vacilo mucho con mi suegra porque mi suegra ya es una adulta mayor, pero no parece, ¿verdad? Y anda con tacones y anda como, y yo, bueno, y a veces en las filas de 7600 la vacilan y la quieren mandar para atrás. Y yo, bueno, sí y no, porque es tu derecho al final de cuentas. La edad ya está ahí, ¿verdad? Los órganos tienen esa edad, ya los años corridos ahí están y es un derecho que, bueno, que se tiene por ser adulto mayor, aunque no parezcas, aunque te veas de que puedas esperar en la fila. Porque también hay personas que tienen mucha vitalidad. Y hasta que, vea, en esa ley, la voy a enseñar acá, la ley 9394 habla de que también el tema de la vejez es una construcción social, ¿verdad? Y eso mismo lo habla en las definiciones de la ley, es una construcción social. Si quitamos el tema de la vejez, la gente podría seguir viviendo su vida, pero también hay que tener un orden también a nivel de geriatría, ¿verdad? Porque es una especialidad y son cambios diferentes y el sistema inmunológico no es lo mismo al de un niño, ¿verdad? Pero bueno. Y qué importante es lo que dijiste, porque es una construcción social. Entonces dices, santísima, voy a cumplir 65. Entonces en el cumpleaños 65, ya la crisis, ¿verdad? De que soy adulta mayor y en realidad, como estás diciendo, el objetivo es que haya un orden, que bueno, por ejemplo, igual desde los niños, bueno, después de los 12 años ya no vas a ser atendido en el hospital de niños, vas, ¿verdad? A un hospital normal, ¿verdad? Pues de todos los adultos, no porque ya seas adulto, sino por un tema de orden, ya no vas al de niños, igual, ¿verdad? Bueno, como vos decís, bueno, vamos a geriatría, esta es la especialidad correspondiente a los mayores de 65, por un tema de orden, pero sí sé que más de una persona, cuando llega a su cumpleaños 65, bueno, de sí, ¿verdad? Ya siente, lo tomas como negativo, ¿verdad? Qué importante esa parte, ¿por qué es que empezamos a asociar el envejecimiento como algo negativo? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante porque hay una concepción muy oscura, muy negra, muy negativa el tema de la vejez que lo vamos a ver más. Porque lo que pasa es que nacimos con, con una construcción social e inconsciente de algunos conceptos, ¿verdad? Y que, bueno, que eso es, al final es un mito, ¿verdad? O mitos de cosas que realmente no son reales, ¿verdad? Que la vamos a ver, eso es una respuesta más adelante, Así pero que, así que porfa, los que se sienten así, sigan en esta super conferencia porque está muy importante. Hay que revisar esas creencias. ¿Cómo me relaciono yo con mi vejez? ¿Verdad? y ese es el propósito. Porque, por ejemplo, Freud dijo algo muy cierto, de broma en broma la verdad se asoma. Nosotros decimos con mucho, bueno, el costarricense le gusta hacer bromas y lo demás, cuando nos burlamos de Inés Sánchez de Revuelta, cuando decimos, mira, la columna de años, y entonces todos esos chistes, hay un miedo detrás de todo eso, pero lo vamos a ver más adelante. No existe, bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Que no existe una edad concreta para ser mayor, ¿verdad? La edad es un número, pues nada más jurídico. Pero también, bueno, persona
aquí, según la ley, que aquí está, dice que le dicen persona adulta mayor o persona mayor, o hombres adultos mayores, o mujeres adultas mayores, por un tema de respeto, de verla primero como persona y después como adulto mayor, porque cuando vemos primero como persona, lo vemos como un sujeto de derechos, como una persona inherentemente de su edad, lo vemos como completo, ¿verdad? La otra, también en la otra diapositiva, esto es como decir, tratar de cuidar también la manera de expresarlos de ellos, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? No se dice tercera edad porque la Asociación Mundial de Envejecimiento en Madrid lo descartó. No hay ni primera, ni segunda, ni tercera edad, nada más se llama vejez. Y puse yo ahí abuelito porque no todas las personas mayores son abuelos y abuelas, y hay personas de 45 años que yo conozco que ya son abuelos. Yo conozco una colega que muy vital, muy joven y todo, ya es abuela. Entonces, no podemos asociarlo a la vejez. Y conozco personas mayores que nunca fueron mamás y toda su vida decidieron tener hijos y no pudieron. Y si yo le digo abuela, más bien es como alimentar más ese dolor y esa frustración que tuve, que nunca pudieron ser mamás, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Cómo nuestras palabras pueden afectar y no, tal vez no éramos conscientes de esa parte porque se le dice como viejito como cariñito o abuelito como desde cariñito, ¿verdad? Y lo pensamos y tal vez puede que más bien sea contraproducente y lo haga sentir mal. Exacto. Las palabras tienen un poder, el lenguaje y un poder consciente e inconsciente, ¿verdad? Que amarra la parte psicológica. Y preguntándote, por ejemplo, de esa palabra, ya ahora que me vino a la mente, por ejemplo, qué importante es para los que ya son abuelito o abuelita en este momento, independientemente de la edad, que te permitas que te hablen, que te digan ese nombre, ¿verdad? Porque a veces se dicen otros nombres para evitar la palabra abuela o abuelo, porque lo asocio a viejo, ¿verdad? Bueno, sí, a viejo, o lo asocio a vejez o a algo negativo, entonces evitamos decirle a abuelito o abuelita esa palabra, sino que inventamos inventar otras cosas. Bueno, hay un tema ahí con la edad, muy posiblemente, ¿cierto? Hay una resistencia. Imagínense que cuando yo era niña, a mi abuelo no le gustaba que le dijéramos abuelo, sino don Guido, por decirlo así. Porque él no aceptaba su propia, en ese tiempo, entre la parte adulta y vejez, ¿verdad? Entonces, es un tema de resistencia, de mecanismo de defensa, de negación a su propio proceso, ¿verdad? Porque es cierto lo que usted dice, lo asocian a vejez, ¿verdad? Y no, o sea, ser abuelo o abuela, ¿verdad? No está asociado directamente a la vejez. Es algo muy interesante lo que usted acaba de decir. Mira, que lo asocian y por eso no le gusta que le digan ni tito, ni tita, ni abuelo, ni abuela, ni nada, ¿verdad? Entonces, es un tema de sensibilización y lleva mucho tiempo, ¿verdad? Así que bueno, los que no les gusta que le digan abuelo, abuela, anótenlo ahí y lo van a ir a trabajar con Rebeca, porque hay que aceptar ese proceso y más bien lo que significa abuelo, abuela es que mi hijo, mi hija tuvo un hijo y que ya tengo un nieto. Eso es lo que significa esa palabra, realmente. Que no está directamente asociado a la vejez. Porque Exactamente. imagínate, 45 años, ya esto es una persona adulta y le falta como 20 años para ser adulto mayor. Esa es como una forma muy respetuosa de referirnos a las personas mayores, pero podemos adelantar un poco más. Okay. Nada más quería aportar el tema de la gerontología, que es un estudio a nivel social, psicológico, biológico y espiritual del tema de la vejez, envejecimiento y de todas las edades. Si gusta, nos adelantamos un poco más, por favor. Esa es la palabra que yo quiero contarles. Se llama gerontofobia, que es un miedo, rechazo, proceso de envejecimiento, vejez y persona mayor, que todos, de una u otra forma, en el buen sentido de la palabra, quiero así como hacer un paréntesis, de que ser ignorante no es malo. Más bien, no es correcto no tener esa humildad para reconocer que somos ignorantes en ciertos temas a nivel general y que queremos y reconocemos que podemos aprender más sobre X tema, ¿verdad? Entonces, a veces
somos ignorantes en el sentido que no conocemos la realidad científica de las cosas, ¿verdad? Crecemos en un ambiente lleno de prejuicios hacia las personas mayores, hacia las personas de otras etnias, para no decir raza, porque son etnias, o porque usted profesa una espiritualidad diferente a la mía. Y a nivel social, eso es mucho de sociología, crecemos con muchos estigmas, ¿verdad? Ah, porque sos latinoamericano, sos inferior a nosotros que somos de otro continente, otro país. Y por eso están los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos se formó después de la Segunda Guerra Mundial de ver tanta discriminación, tanto odio y tanta cosa. Pero aún así que ya han pasado un montón de años después de los derechos humanos y la Segunda Guerra Mundial, todavía vemos mucho rechazo a lo que es a lo que es el ser humano como en sí y a lo que es persona. Y crecemos con chistes, con actitudes, conductas de otras personas o de uno mismo, ¿verdad? Que rechazamos el tema de envejecer, y envejecer es igual a vida. Yo le digo a la gente, si usted no quiere envejecer, entonces mejor pídale a Dios que se muera. Porque todos los días estamos envejeciendo, ¿verdad? Y de acuerdo, y la vejez y la calidad de envejecimiento dependen de nuestros estilos de vida saludables, ¿verdad? Tenemos que aceptar que estamos en un proceso de envejecimiento. Nada más quiero aportar esto, ¿verdad? Que ya no se dice residencia geriátrica, residencia hogar de larga estancia, como los nuevos conceptos que cambian, ¿verdad? La visión, el tema del lenguaje. Hablando de estos residencias, bueno, o digamos, ¿cómo le dicen? Digamos, centro diurno, ¿verdad? En algunos lugares. Quería comentarles a los que nos están escuchando, bueno, hay experimentos que están haciendo con respecto a esto, que hay uno que me gustó un montón, que es qué pasaría si uniéramos a los viejitos con los niños. Entonces había un orfanato que era junto con los, con los adultos mayores. Bueno, y eso fue como maravilloso, tanto para los niños que, bueno, no tenían una figura, como ese amor maternal o paternal y lo obtuvieron en esos viejitos, ¿verdad? Bueno, en esos adultos mayores, y ellos recibieron toda la alegría, ¿verdad? Y como que les dio vida a eso, y fue un experimento muy bonito. De hecho lo estaban haciendo como una propuesta de que se podría hacer, ¿verdad? Como esa combinación. Entonces, de hecho me recuerda cómo han hablado muchos de que para los adultos mayores, la presencia o contacto con sus nietos o con los familiares o digamos como involucrarse digamos, en esos procesos es importante para la calidad de vida, especialmente cuando ya no estás teniendo un papel tan activo a nivel social o a nivel, bueno, profesional. Entonces, me recuerda eso porque a veces hay creencias y yo me confieso que a mí me pasaba, yo, ay, residencia geriátrica, ay, qué triste, ¿verdad? Ahí sentados esperando la muerte. La verdad es que, y muchos, sé que muchos de los que nos están viendo lo pueden asociar a algo así, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces la creencia de que envejecimiento es algo negativo viene asociado a esas imágenes tan tristes que dan con respecto a las residencias, por ejemplo. Y que las residencias ya han cambiado el modelo, han cambiado. Y los centros diurnos y las residencias tienen un modelo de atención muy diferente el que había antes. Por ejemplo, hay clínicas de memoria, hay centros diurnos que promueven el emprendimiento. Entonces, es muy interesante. El tema del envejecimiento y vejez ha cambiado mucho a nivel mundial, por decirlo así. Y recuerden que el coronel de KFC, su negocio lo hizo ya adulto mayor, ¿verdad? Y hasta la fecha. Entonces el adulto mayor realmente puede generar muchas cosas, puede ser muy activo, puede crear muchísimas cosas y el coronel fue mucho más exitoso en esos años de anteriormente, los que quieran leer acerca de él, pero es cierto, fue mucho más exitoso ya cuando era adulto mayor. Bueno, me encanta ese ejemplo y lo voy a tomar para mis próximas charlas. Me encantó ese ejemplo. Tomo como ejemplo a Franklin Chan. Franklin Chan es, bueno, ese es casi familia suya, Franklin Chan Díaz. Así es. Es científico y él me llena de orgullo como costarricense. Entonces, bueno, el coronel, me encanta esa comparación también. El lenguaje tiene poder y hay que tener mucho también cuidado con la forma de cómo nos expresamos con las personas mayores. En la nota diapositiva, por favor, también está el tema de la discriminación, muy importante. Por ejemplo, discriminación según
la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla mucho del tema de hacerlos diferentes a los demás, excluirlos o restringirlos por un tema de edad, ¿verdad? Anular su reconocimiento de derechos, la libertad fundamentales que este país de Estado les ofrece. Es que interesante, yo he hecho experimentos con mis alumnos de la universidad y el 90% de las personas mayores, yo le puedo decir de que no conocen sus propios derechos, ¿verdad? Las personas mayores pueden emprender, no reinventarse, pueden hacer muchas cosas, es una etapa más de vida. Y si tienen vida, hay esperanza. Y si llegaron a ser personas mayores es porque tienen un privilegio de seguir viviendo, ¿verdad? Hay gente que es muy joven. Y vea el coronel Sanders, todo lo que, la trayectoria que ha hecho a nivel mundial, ¿verdad? O el mismo Francis Chan, que aunque tenga 70 años, sigue teniendo sus proyectos de plasma, o el mismo, yo sé que tal vez, bueno, este ejemplo es interesante, me encanta hacerlo, porque aunque para algunos no es agradable, es de mucho poder, ¿verdad? El mismo Donald Trump y Joe Biden, que son los candidatos a la nueva presidencia de los Estados Unidos para el 2 de noviembre, o 3 de noviembre, los dos son mayores. Aunque sea amados por unos, odiados por otros, Donald Trump es un señor de 70 y pico años, muy poderoso. Mire, aunque tenga sus asesores de la Casa Blanca, sigue siendo persona mayor. Y está con la visión de seguir siendo presidente de los Estados Unidos, un país poderoso, ¿verdad? Exactamente. No sé qué edad tiene Vladimir Putin, pero va por ahí. Por ahí. Y Angela Merkel, que es canciller de Alemania, está por los 60, ¿verdad? Uno podría decir, ay, no, ¿por qué? Vamos a distinguirlo porque es persona mayor, porque tiene una edad, no, hay que excluirlo, hay que poner jóvenes. Bueno, es algo que voy a hablar más adelante, ¿verdad? El tema de que no hay que discriminarlos porque tengan 65 y más, ¿verdad? Qué interesante eso, la discriminación, porque incluso a nivel laboral pasa mucho. Entonces, y que las mismas personas dicen, ay, no, ya a esta edad a mí nadie me va a contratar. ¿Qué me vas a estar contratando si ya tengo 50 y pico? Es más, empieza esa crisis de la edad de que no me van a contratar como el de los 40. Entonces empiezan como con esa idea cuando realmente estoy segura que hay empresas, que hay negocios que van a valorar muchísimo esa experiencia que puedes aportar, ¿verdad? O esa madurez también emocional, espiritual, bueno, de todo, para colaborar en una empresa, pero empiezan como esos miedos. Entonces, bueno, incluso de antes, hay personas que desde los 30, ay, no, ya me agarró tarde, ¿verdad? Para poder entrar por ahí, para entrar en ese proyecto, y empieza como esa concepción. Y cómo es cultural también, porque en otras culturas a los adultos mayores respetan un montón. Entonces, se les cuida mucho, se les reconoce mucho, se les pide consejo, ¿verdad? Asesoría, de hecho hay grupos de ancianos y demás, entonces se respeta mucho, muchísimo al adulto mayor y se le enseña incluso a las nuevas generaciones ese mismo trato, ¿verdad? Como ese trato con respeto, ¿verdad? Y mucha honra, y eso es cuestión de cultura también. Exacto. Quiero aportar lo que usted acaba de decir, aunado al encuentro entre niños y personas mayores, que en esta vida, todos los días, o en la mayor parte de nuestras vidas, tenemos relaciones intergeneracionales. El niño con el adulto, madre e hija, el abuelo con el nieto, el tío con el sobrino, o en mi empresa yo trabajo con gente de varias edades y pensamos distinto, ¿verdad? Es importante que en Costa Rica, a nivel de emprendimientos, a nivel social y laboral, puedan incorporar en sus recursos humanos, el talento humano o desarrollo humano, tienen varios nombres ya, algo humano en el departamento de talento, recursos o desarrollo humano, metan a personas mayores, porque les transmite experiencia y los jóvenes les transmite energía. O sea, es un encuentro ahí interesante, ¿verdad? Es como un complemento. Entonces yo siento que sí, se les desprecia tanto al joven como al mayor, porque al mayor se les desprecia por ser mayor y al joven por ser joven.
Sí, ¿verdad? sí, exacto, es como esa contradicción. Y bueno, y aprovecho hacer un paréntesis, felicidades y de verdad un reconocimiento a todos los adultos mayores, profesores que se están comiendo el chicharrón de dar clases en línea, ¿verdad? Y aprendiendo cómo los correos, subiendo todo en línea, que Teams, que Zoom, que todo, porque realmente es abrirse un montón y lo están logrando exitosamente. Realmente eso es rescatable porque para tal vez a nosotros y a los chicos aún más jóvenes se les hace facilísimo porque ya nacieron en esta tecnología, pero muchos de esos profesores han visto evolucionar desde el televisor de blanco y negro, colores, después que el plasma, después que lo pueden tocar, que los celulares, y bueno, hasta ahora que incluso estoy segura que muchos ni se imaginaron dar clases de manera virtual, y bueno, la vida les puso este reto y lo están logrando de una manera muy exitosa. Exacto. Y eso es muy estimulante para la parte emocional y la parte de memoria, ¿verdad? Y eso comprueba que las personas mayores sí pueden seguir aprendiendo cosas nuevas. Me encanta, maravilloso. Excelente, adultos mayores, bueno, empoderados, ¿verdad? Y que bueno, ¿quién dijo miedo? Sí, exacto. Mitos es una palabra que a mí me encanta explicar la definición, ¿verdad? Todos nosotros nacemos con creencias o situaciones o personas que se han generalizado. Son creencias sociales que se generalizan, que se aceptan como en verdad en la sociedad, sin embargo no tienen ningún sustento científico para afirmarlo, ¿verdad? Voy a apoyarme en lo que usted dijo. Mira, las personas mayores no tienen esa capacidad cognitiva o mental para aprender un nuevo idioma, la tecnología, y ellos mismos se lo creen. Ujú. Y o sea, a nivel científico, se dice que a nivel de neuropsicología o neurología, se dice que hay plasticidad cerebral y hay neurogénesis. Las personas mayores les nacen neuronas y también tienen esa capacidad cerebral para aprender cosas nuevas, para adaptarse a cambios nuevos. Entonces, las personas mayores, obviamente, a una velocidad diferente, desde una metodología de aprendizaje diferente, pueden aprender tecnologías nuevas, ¿verdad? Ujú. Y edadismo, ¿verdad? Más adelante dice que edadismo es una discriminación por un tema de edad, ¿verdad? Ancianismo, viejismo. Te discrimino, te excluyo, tengo actitudes negativas contra ti porque solo tenés una cierta edad. Se dan todas las edades, pero mayormente las personas mayores. Por ejemplo, eh, a los niños se les discrimina por ser niños. A los adolescentes también, mira, tú sos un adolescente, ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Ujú. ¿Verdad? Todos aportamos, pero los que sufren más son los mayores. Los adolescentes siempre lo tachan de rebeldes, bueno, un montón de cosas, y la verdad es que, no sé, todos aportamos, de verdad que no podemos discriminar a nadie por un tema de edad. No, y eso me suena también como hay gente que dice, ay, no, a mí los niños no me gustan. Entonces, digamos, no, ay, qué pereza. Si por ejemplo mi amiga, ay, vas a traer tus hijos, ay, no, qué pereza. Mejor salimos otro día que puedas dejar a tus hijos en la casa, por darles un ejemplo, porque no quieren compartir con niños, ¿verdad? Que tal vez quisieran, pero no les nace. Entonces, me suena como por ahí, ¿verdad? Que puede aplicar también a niños y adultos mayores, pero que hay gente que definitivamente no le gustan los niños ni compartir con ellos. Sí, y los niños, o sea, todas las edades tienen un propósito. O sea, bueno, los que creemos en Dios, en mi caso, Dios hizo las edades y hizo el tema del desarrollo porque hay muchos propósitos, ¿verdad? Los niños, eh, todos, las etapas tienen un objetivo, entonces yo siento de que no es correcto, ¿verdad? Pues discriminarlos, ¿verdad? Todos los enseñan y ahí hay personas mayores que les encantan a los niños o trabajar con jóvenes, bueno, pero bueno, el ser humano más bien ha venido a hacer las cosas diferentes. La sociedad promueve una imagen negativa, bueno, yo que lo hice desde pequeña, irracional, desvalorizante, desacreditación, invisibilización y burlas, ¿verdad? Impide que la vejez, en este caso, que se adapten a cambios, a algo, un envejecimiento activo, saludable, participación social y valor de la dignidad. Eh, Hay gente que le dice, no, pues ya para qué, usted ya está pensionado, mejor, o usted es una mujer mayor, ¿para qué? No, 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 no. Porque
Desde la convención hay un término muy interesante que se llama discriminación múltiple, se discrimina por varias razones a la vez. Por ejemplo, mujer, género, mayor, y tal vez puede ser una discapacidad, por ejemplo, no oyente. Ah, usted es mujer, te discrimina por ser mujer, no oyente y porque sos mayor. O, lastimosamente, porque ninguna discriminación es válida en o sea, no tiene justificación, mujer, negra y mayor. Y eso es fuerte, triple discriminación, ¿verdad? Edadismos, bueno, ya lo hablamos. Hay personas mayores que se creen sus propios autoedadismos, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Y que eso afecta la salud mental, la autoestima, la dignidad, la ansiedad y la depresión, por ejemplo. Yo conozco una mujer adulta mayor que quedó viuda y que ella quiere tener una nueva pareja, pero sus hijos no la dejan. Pero bueno, qué interesante. Cuando eran padres no dejaban que sus hijos tuvieran novio, porque era cualquier cosa. Y ahora se invierten los roles, ¿verdad? Pero la autoridad de un padre sigue siendo padre, ¿verdad? Los roles no se invierten. Pero si hay, pues que mi mamá jamás, un novio jamás, le ha robado la pensión, cosa que si usted se hace ahora legalmente, no está todo en orden a nivel legal, no tiene que suceder eso, ¿verdad? Qué importante eso que dijiste y creo que podemos desarrollarlo, es cómo manejar ese rol, porque a veces se afecta al adulto mayor cuando, bueno, ya lo trato como un chiquito, ¿verdad? Como un hijo y en realidad siempre sigue siendo el padre o la mamá, ¿verdad? Y tienes autoridad. Y yo ya me creo en la libertad de, mira, no te dejo tener novio. Bueno, imagínate, o sea, ¿cómo va a ser eso? Sí. Si tiene todos sus derechos, un adulto, ¿verdad? Y claro, un adulto mayor y todo lo demás, pero ¿por qué se hace chip, ¿verdad? Ese cambio de chip de que yo creo que puedo decidir por los papás, ¿verdad? Algo tan íntimo y que al menos este ejemplo que estás dando, que ella quisiera, ¿verdad? Qué curioso, que pasan eso. Y así, digamos, no las dejan salir, no las dejan comer tal cosa, no los dejan vestirse de tal manera, no los dejan estar fuera a tal hora, ¿verdad? Entonces empiezan a darse esos comportamientos por supuesto que una plataforma amorosa, ¿verdad? Buscando cuidar, pero a veces nos pasamos el límite y entonces afecta al adulto mayor, ¿verdad? En su independencia. Entonces más bien empiezas a crear un adulto mayor pues, más triste, más dependiente, donde pues, no me dejan mis hijos, ¿verdad? Entonces es muy interesante también cuidarnos en eso. Eso le carga mucho el cuidado. Yo conozco a un gerontólogo mexicano, colega y amigo mío, que él tiene tiene como 48 años y él en una exposición decía, yo quiero que mis hijos en mi vejez me deje vivir mi sexualidad como yo quiera. Porque está empoderado, ¿verdad? Yo no quiero que mis hijos me digan, papi, no, papi sí. Porque yo soy el que voy a mandar mi vejez, ¿verdad? Ajá. Pero es que aquí hay un tema de edadismos de tipo infantilismo, porque la sociedad nos enseñó a nivel colectivo de que tenemos que infantilizar a la población mayor y más si tiene un tipo de demencia, ¿verdad? Porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero esos 5 cosas que yo les dije anteriormente sí se ven y yo lo he visto en la práctica clínica. Bueno, ahora sí, como dicen ahí popularmente, a lo que venimos en temas de edadismos versus realidades, ¿verdad? De forma muy así general, y si usted me puede aquí aportar algo, digamos que vejez es igual a enfermedad, es un tipo de mito, edadismo, ¿verdad? Mira, no, yo igual, yo llegar a la vejez porque voy a llegar con un montón de enfermedades y polifarmacia y voy a sufrir de Alzheimer, porque conozco una señora que cumplió 60 años y en su cumpleaños de 60 años fue el cumpleaños más triste de su vida porque ella ya se vio una visión muy negativa de lo que es la vejez. Y, mami, ahora se hizo una microempresa de vender repostería y le va muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿verdad? Qué interesante. Porque a como fue mi juventud, así va a ser mi vejez, ¿verdad? Y yo siempre digo a las más jóvenes, no aguanten ir al baño, porque si no su vejez le va a cobrar la factura.
duerman bien, hagan ejercicios, coman saludables para que cuando usted llegue a su vejez esté saludable. Y vea, qué mejor ejemplo que los guanacastecos de la zona azul de la península de Antericoya, que tienen más de 100 años y tienen una calidad de vida increíble. Muchos de ellos no tienen tantas enfermedades crónicas como otras personas, ¿verdad? Imagínense que yo conozco personas ya adultas de 33 años que tienen enfermedades crónicas o factores de riesgo para sufrir COVID que tal vez una persona mayor no las tenga, ¿verdad? Y cada es diferente, ¿verdad? Es su pasado. También muchos, bueno, aquí la doctora me puede afirmar que muchas enfermedades crónicas también tienen que ver un origen psicológico, ¿verdad? Así, totalmente. Y es muy curioso, al menos yo siempre felicito a los adultos mayores que llegan a consulta y que tuve la oportunidad de atender. Además, yo estuve en Nicoya, trabajé ahí en el EVAI de Nicoya y me acuerdo que cuando teníamos que visitar a los adultos mayores era simplemente por edad. Muchos de ellos no tenían ninguna enfermedad. Entonces, bueno, revisemos a ver cómo está el asunto y me los encontraba en la casa. Con el ganado, de chapeando, sembrando, hasta con almuercito me recibían. Entonces, digamos, es muy interesante porque yo me esperaba el viejito ahí, pero no, el viejito estaba activo, más bien tenían que ir a llamar al viejito ahí al campo porque la doctora había llegado a verlo. Entonces, me encantó porque realmente vejez no significa enfermedad. Esto es un completo y total mito y que a veces la expresión es, uy, mira, no tenés la presión tan alta para ser adulto mayor, no tenés tantas cosas para ser o sea, como adulto mayor igual a un montón de alteraciones y no necesariamente. Pero me encantó eso que dijiste porque incluso desde la medicina es así, yo voy sembrando para el futuro. Entonces, conforme yo me voy cuidando en muchas cosas, en especialmente la salud mental, el comer bien, bueno, lo que es a veces lo más fácil o lo más simple de hacer se nos hace más complicado, como por ejemplo comer bien, ¿verdad? O estar activos o demás. Pero definitivamente ese es el secreto. Y algo que tienen los nicoyanos es precisamente eso, que trabajan, son súper activos, comen casero y algo que tienen ellos es las redes de apoyo, ¿verdad? Como el compartir entre ellos, ¿verdad? Los vecinos se conocen y comparten muchísimo entre ellos y a veces no se afanan tanto, Rebeca, como para tener tantas cosas, sino disfrutan. Y eso es algo que yo rescato mucho y aprendí muchísimo en Nicoya, que ellos disfrutaban, no se estresaban tanto porque hay que trabajar demasiadas horas. No. Yo entro a las 4 de la mañana porque ellos son como más de mañaneros y al mediodía paro para almorzar y relajarme y tomar café y disfrutar. Y a veces el afán que tiene el adulto mayor o la población en la ciudad le afecta muchísimo en su vejez, ¿verdad? Por ese afán de lograr tantas cosas, entonces te quemas y descuidas esas otras áreas, como la que acabas de mencionar, entonces su vejez, pues le pasa la factura, definitivamente. Sí, bueno, hay unos principios básicos, bueno, que podemos ver más adelante de las personas más longevas, ¿verdad? Que Nicoya, ¿verdad? Que son un montón de cosas, de cómo ellos viven una vida muy saludable, ¿verdad? Yo conozco un experto en las zonas azules que en Facebook a cada rato está publicando, mira, hoy cumplió Don Tal 108, hoy cumplió doña Cecilia 105, y yo, wow. Me encanta. Ahí también. Bueno, un edadismo es la parte de infantilización, ¿verdad? El tema de que tengan o no tengan demencia, lo infantilizamos y le anulamos de una cierta forma su autonomía. Autonomía significa esa toma de decisiones. Entonces, de que mira, que no puede tener novio, que no, para qué reinventarse, para que quiero salir con mis amigas, un montón de cosas más, ¿verdad? O que quiero vivir en mi casa sola, ¿verdad? Yo conozco bueno, a mi amiga, doña Cristina, que a ella le encanta vivir sola, pero ella, bueno, antes del COVID-19 tenía sus grupos de las comunidades y daba cursos de estimulación mental y viaja a Europa sola. Tenía un novio, pero ella dijo, no, corté con mi novio porque no me deja vivir mi vida sola. Entonces, es una mujer muy emprendedora a nivel comunitario. Y como el novio decía que no le dedicaba tiempo, dijo, no, chao, bye. Sí, Eso se sí. apoya mucho, ¿verdad? Entonces, ellos siguen siendo mayores, no hay que sobreprotegerlos y tampoco hacerlos indefensos. Por ejemplo, conozco un señor que
él decía, a mí me encanta subirme al techo y arreglar las cosas, pero mis hijos no me dejan. Pero también tiene probabilidad tanto el señor como él de caerse en el techo, ¿verdad? Si no tiene las medidas de protección, ¿verdad? O muchas cosas. Es un tema muy interesante y es muy profundo. Ese tema de la sobreprotección, del infantilismo. Y a ellos mismos no les gusta, ¿verdad? Otro es de que no todos van a sufrir o sufren de Alzheimer o el mal llamado demencia senil. Hay gente con 40, 50 años con demencias y las demencias son un montón. El más conocido de los tipos es el Alzheimer. A mí me contaron que hay un señor de 50 años con Alzheimer en un pabellón del psiquiátrico y no sabían dónde ponerlo, si en el de personas mayores o el de adultos, porque lo asocian al Alzheimer con un tema de envejecimiento. Algo muy interesante, pero con vejez. Las personas con síndrome de Down tienen 20 años de envejecimiento más precoz. Una persona con síndrome de Down que tenga 45 años ya está en su etapa de la vejez. Y aquí en Costa Rica ya han llegado personas de 60 o 65 años con síndrome de Down ya con un Alzheimer. Para él, quien más que llegó, don Marco Jurado, llegó a los 65 años, falleció con Alzheimer y es como decir 85 años. Es un tema, ¿verdad? Entonces, y hay gente con demencia, y como les digo, mucho antes de los 60, y usted ve los nicoyanos, que ninguno tiene Alzheimer, ¿verdad? Y usted me lo puede comprobar, Gloria. Usted me lo puede comprobar. Sí, sí, es increíble, es impresionante el estilo de vida de ellos. Y de hecho aquí me viene a la mente también ejercicios que uno puede hacer o sea, para alimentar el cerebro, mantenerlo activo, protegerlo de esas cosas, porque hay gatillos, como igual cualquier enfermedad, usted puede tener como el gencito por ahí, pero hay gatillos que lo aceleran, que lo despiertan, otros que no, ¿verdad? Entonces no tiene por qué pasar. Alimentación, por ejemplo, hay gente que le tiene pánico al colesterol, ¿verdad? Y el cerebro ocupa colesterol para funcionar bien, pero colesterol bueno, ¿verdad? O grasita de buena calidad. También estimular el cerebro, ¿verdad? Incluso la creatividad, bueno, muchas cosas que uno puede hacer, por eso me encantan esas actividades que están haciendo. AGECO, de hecho, hace muchas actividades para que entre adultos mayores hagan ejercicio, qué emprendimiento, qué proyectos, qué cosas, porque empieza a estimular el cerebro. Y recuerden que, como dicen, lo que no se usa se apelota, ¿verdad? Y eso aplica al cerebro también, que es como un músculo, en cierta manera, no es realmente un músculo, pero hay que estimularlo como si fuera ese. Entonces, lo que ya no se usa, pues empieza a perder la fuerza. Entonces dice el cuerpo, bueno, si ya no ocupo usarlo tanto, entonces empieza a perder pues esa capacidad, ¿verdad? De resolver, de reaccionar rápido. Y también me recuerda cómo, bueno, uno conforme va pasando las edades, vas teniendo requerimientos diferentes. No es lo mismo mi requerimiento nutricional, por ejemplo, incluso emocional en un periodo de embarazo, por ejemplo. Pero entonces no lo vemos raro. Nos adaptamos al proceso de embarazo, pero no nos adaptamos al proceso de vejez con buena actitud. A veces es eso. Bueno, igual como un niño. Bueno, un niño tiene un requerimiento diferente a tal edad y que le tenemos como más paciencia en cierta manera, pero no al adulto mayor, ¿verdad? Eso es muy curioso, que después me gustaría que lo fuéramos profundizando. ¿Por qué nos cuesta tanto adaptarnos a ese proceso? O incluso cuando o nosotros mismos estamos envejeciendo o nuestros seres amados están envejeciendo y ya no son tal vez como tan dinámicos como eran antes, ¿verdad? Muy, muy interesante. Pero esto es cierto, el tema de la demencia o el tema de afectaciones cerebrales y todo este tema, definitivamente tenemos que aprender mucho los nicoyanos porque ellos tienen un estilo de vida admirable y que ellos te cuentan las historias de Nicoya, cómo hicieron esto, cómo hicieron lo otro, y usted se queda horas ahí hablando y se saben muchos detalles y opinan, pero son un amor. Realmente yo siempre recuerdo con cariño a Nicoya porque me enseñó muchas cosas, entre ellas la importancia de mantenerse activo, ¿verdad? Ser productivo, apoyar a mi sociedad y no afanarse tanto, no vale la pena. Que al final eso afecta a la salud mental. Eso aporta más al casillero, por decirlo así, de un estrés oxidativo. Y ahí está el estrés positivo y el no positivo. Bueno, ya les hablé que no pierden la autonomía, ellos pueden tener su toma de decisiones y normas jurídicas que lo apoyen.
aquí hay algo muy importante. Una persona mayor o persona adulta pierde parte de su autonomía compleja, no tanto sencilla, cuando hay un tema de Alzheimer. Ya necesita una figura garante ante el Poder Judicial, que un juez de familia le otorgue a un cuidador o un familiar directo de confianza que le va a garantizar esos derechos humanos, de cómo quiso vivir su vida, ¿verdad? Antes de tener demencia. Entonces, bueno, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, bueno, se paró por un tema de COVID-19, de las voluntades anticipadas, de cómo quiero vivir mi vejez o mis últimos años de vida, si estoy en temas de paliativos o en temas de demencia. Ajá. Por ejemplo, mira, yo soy el garante, era la figura garante, tengo una salvaguardia de mi papá. Y mi papá, en sus voluntades anticipadas, nunca quiso ser internado en una residencia de larga estancia. Entonces el juez me asignó a mí como, no es un representante, sino como un supervisor, de que esa última voluntad se sea cumplida, porque eso le genera dignidad. Y la dignidad es igual a derechos humanos. Uh-huh. O que mi papá quiere ser desconectado, o que mi papá no quiere llevar un tratamiento, que quiere morir así, ¿verdad? Pero él escribió voluntades anticipadas, o que mi papá quiere que yo le administre todos sus bienes. Le digo solo de 3 hijas, la mayor nada más puede administrar sus bienes. Es algo muy importante y tenemos que prepararnos. Entonces ahí sí pierde la autonomía por un tema cognitivo. Uh-huh, uh-huh. Sí, pero no, en general, digamos, no necesariamente es que de adulto mayor perdí la libertad, o sea, perdí mi autonomía. Hay unas situaciones particulares, pero no, o sea, normalmente el adulto mayor no necesariamente. Sí, exacto, digamos, nada más es porque hay gente con 50 años con Alzheimer. Nada más, yo siempre digo, un tema interesante, y me gustaría que como médico me lo dijera, el tema del manejo, cuando las personas mayores ya no pueden manejar. Yo siempre digo, cuando tengo un tema de Alzheimer, pero yo me acuerdo que mi abuelo manejaba solo de día y no de noche, porque sabía sus limitaciones físicas, y que tampoco le gustaba mucho manejar de noche, porque ay, no, pero manejaba súper bien de día y él se cuidaba, ¿verdad? Pero ya cuando mi abuelo sufrió de demencia, entonces obviamente él ya no manejaba nada, ¿verdad? Y él todo lo hacía mi tío, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Sí, Y sí, bueno, creo que la palabra aquí sería como adaptación, porque digamos, por ejemplo, lo que son dictámenes de licencia, que hay muchos altos mayores que yo, bueno, mira, ellos quieren como que yo mienta, ¿verdad? Porque ellos quieren, de no ven y no quieren usar anteojos, hay como una resistencia a ese cambio, yo miras que no estás viendo absolutamente nada, ¿qué pasa si vos me chocas a mí? Pues puedes afectar a mi hija, a mí, a alguien querido, porque, ¿verdad? No deberías manejar en esas circunstancias, hay que ponerte anteojitos o mejor solamente de día, hacer. Pero entonces creo que también qué importante eso de la adaptación. Entonces, por eso, qué curioso, que nos cuesta a veces adaptarnos a las nuevas cosas que nos presenta el envejecimiento, pero en otros procesos como, bueno, ser mamá se involucra en un proceso de adaptación, el casarse involucra un proceso de adaptación, el empezar a trabajar y dejar de ser solo estudiante es un proceso de adaptación y bueno, como que lo aceptamos diferente, pero cuando hay un proceso de adaptación porque por vejez, ay no, ¿verdad? Una resistencia impresionante. ¿Verdad? Como por ejemplo ponerse anteojos, ¿verdad? ¿Cuál es la resistencia de ponerse anteojos? Hay lentes de contacto, se pueden operar en algunos casos o puedes usar lentes, pero el hecho a veces de prefiero no ver o estar viendo así, ¿verdad? El teléfono, porque, o el libro, o lo que sea, porque me resisto a aceptar que tengo que adaptarme a esta situación. Les digo, por ejemplo, los anteojos porque lo veo mucho, muchos adultos mayores que no ven, que realmente no estás viendo bien y no quieren usar anteojos. lo que pasa es que vemos lo mismo, es un conjunto de la gerontofobia, está aunado, es una gran sombrilla de muchos edadismos, muchos mitos, construcciones negativas, lo que es la vejez a lo largo de toda su vida. Son ideas muy arraigadas. Por ejemplo, yo me he sensibilizado porque tengo años en esto y para yo aceptar mi envejecimiento y mi futura vejez, tengo que construir yo primero. O sea, yo tengo que trabajar mis propios conceptos y ir rompiendo algunos mitos, ¿verdad? Por ejemplo, cualquiera diría, es que ¿por qué tan tarde usted empezó a estudiar Derecho? No, para todo tiene un tiempo. Bueno, para los que creen en la Biblia dice que todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y todo lo tiene planificado y con un propósito, ¿verdad? Entonces,
yo creo que es un tema de que ir rompiendo y sensibilizando y cambiando ese paradigma de positividad y que todo lo que hemos hablado lo aceptemos. Es como abrazar esa parte. Ay, sí, me encanta. Y bueno, yo también, aquí después de los 30 estudiando en segunda carrera, ¿qué importa? Yo estoy con todos los chiquillos de 18 años. Pero bueno, ¿qué importa? Es parte de, bueno, una creencia. Entonces, no puedo estudiar porque estoy muy vieja. No, hombres, para nada. Ahí les aportaré la experiencia a los chiquillos de 20 años con que son mis compañeros. Y así es, ¿verdad? Porque es más, me imagino, Rebeca, que vos lo estás viviendo igual que yo. Yo estoy viviendo este proceso de universidad totalmente diferente a mi primera experiencia, que estaba más inmadura, que a veces era diferente. Ahorita usted de verdad va a ir a estudiar concentradito, responsable, lo disfruta diferente. Y entonces ahí uno hasta saborea lo que el impacto de la madurez en las experiencias. Entonces, ves la importancia de que para las personas más jóvenes rodearse de gente con experiencia, porque te enseña precisamente a saborear lo diferente. Entonces, es muy bonito. Así que, bueno, felicidades a todos los después de 30 que están estudiando. No hay límite. La verdad es que es cuestión de ponerle ganas y realmente querer romper limitantes, pero mentales. Exacto. Romper esas de construcciones sociales, porque no Así construir. es. Vuelvo a lo mismo, usted le quitaría la autonomía a Bill Clinton, le quitaría la autonomía o la licencia a Franklin Chan, o usted infantilizaría a Pilar Cisneros. ¿Usted cree que ellos se dejarían de hacer eso? No, no, jamás. De acuerdo, yo siempre digo, mira, en vejez positiva, empoderada, y pongo estas imágenes para que cambien el concepto, ¿verdad? Así, vendiéndole una idea positiva de la vejez. Qué lindo ese ejercicio. Bueno, buscar adultos mayores que yo podría admirar, digamos, de mi área, por ejemplo, de medicina, que es la mía, o digamos, el que es arquitecto, adultos mayores que han impactado la sociedad y te pueden realmente, pues, ser un ejemplo y te pueden motivar. Qué bonito ejercicio, porque es cierto. Otro, bueno, que todos tienen mal carácter, cuando dicen que es un viejo cascarrabia, pues no, ¿verdad? Todos tenemos una personalidad desde nuestra genética y desde nuestro ambiente y se va aumentando o se va consolidando la personalidad de acuerdo a los años. Por ejemplo, si usted fue muy simpático en su momento y lo va a hacer también en su vejez. Y todos somos diferentes. Sí, hay personas mayores amargadas, como hay jóvenes amargados, como hay niños amargados, y hay, yo conozco personas mayores súper simpáticos, ¿verdad? Que son el alma de la fiesta. Conozco una persona mayor que fue mi alumno precisamente en Ajeco, que él vive solo, pero es el alma de la fiesta y todo el mundo en Ajeco lo conoce, fiestero, hay un montón de señoras que andan detrás de él, siempre lo veo con un montón de amigas, entonces eso es algo interesante. Más bien, quería aportar algo de lo que usted había dicho, de que hay estudios científicos que aprueban de que entre más contacto social usted tiene su vejez en grupos sociales y en participación social, eso fortalece mucho el cerebro. Es interesante, como estimulación mental. Sí, es muy importante esas redes de apoyo, definitivamente. Encontrar otros proyectos y, bueno, es un grupo de pares. La verdad es que poder compartir con otros adultos mayores es, bueno, los que son adultos mayores, que están viendo esto, conocen adultos mayores, denle esa sugerencia, que se den la oportunidad, porque a veces hay como una resistencia, pero que se den esa oportunidad a abrirse a eso y conocer otras personas y, bueno, disfrutar, ¿verdad? Ese proceso de adulto mayor, porque también ya no tener tantas responsabilidades a nivel laboral y poderme permitir tal vez cosas que yo no hice, bueno, pues me parece una bendición también, ¿verdad? Maravilloso. Les cuento una historia de la vida real. Conozco una señora que tiene 65 años. Ella antes, por ahí de los 58, empezó a ir, bueno, para que ustedes sepan, Costa Rica es privilegiado en estos temas que no lo tienen otros países de Latinoamérica, que tienen cursos de educación no formal, ¿verdad? Las 4 universidades públicas, el CONARE también tiene un programa, y AGECO, que brindan cursos de forma con una mensualidad simbólica o gratuitos, que también la caja lo tiene, cursos de computación, cursos de cultura de vino, cursos de cultura hebrea y un montón de cursos, hay más de 100 cursos que las personas mayores podrían matricular un montón, ¿verdad? Entonces,
está el programa institucional de la persona adulta y adulta mayor de la Universidad de Costa Rica, el PIAM. Y mi amiga dice que ella camina por el pretil, así como una mujer empoderada. Yo camino por el pretil y ando por las instalaciones, antes de la pandemia, ando en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y llevo un montón de cursos, ¿verdad? Otra señora que yo conozco, yo digo, estoy en varios grupos de AGECO, y mis hijos me llaman para saber dónde estoy, yo les digo, ando en cosas de AGECO, y ellos se preocupan por mí, sí, está bien, que se preocupen por mí, pero bueno, no tengo que darles explicaciones. Estoy hablando antes de la pandemia, ahora post pandemia, bueno, durante la pandemia mucha gente está sufriendo porque el tema social les ha impactado demasiado, pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Uh -huh. La pérdida de la sexualidad, vemos a las personas mayores como asexuados. Y aquí la doctora Gloria me puede afirmar que sí, hay cambios. Yo siempre digo que la disfunción eréctil es un tema muy vascular y muy social y muy tema de estrés, ¿verdad? Si hay cambios biológicos a nivel sexual, obvio, como todos, pero eso depende también de su estilo de vida saludable que tuvo. Y para las mujeres y hombres, les invito, si ustedes quieren vivir una vida sexual activa durante la vejez, vayan a las tiendas sexuales. Y ya hay personas mayores que van, por ejemplo, que compensen algunos cambios biológicos y que eso no tiene que ser un tema tabú. Por ejemplo, sabemos que las mujeres, el tema de la lubricación va cambiando, ¿verdad? ¿Cómo se compensa eso para que yo lo pueda disfrutar? En las tiendas sexuales o sex shop venden lubricantes en base de agua y eso me compensa mi cambio. Y para los hombres que sufren un tema de disfunción eréctil, hay otros juguetes ahí que mejor no les voy a decir para que ustedes vayan y lo descubren, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas para que tanto la mujer como el hombre puedan disfrutar. Sí, ¿Verdad? qué interesante eso, porque yo me acuerdo en el EVA y yo me morí de risa porque estos adultos mayores, las señoras, la señora que usted jamás imaginaría, llegaba siempre al EVA por su gel lubricante. Y si las puertas de las paredes de Levi's hablaran, mira, me contaban de sus novios y sus cosas, yo mira, qué vacilón. Jamás usted se imaginaría, ¿verdad? Lo que esa adulta mayor llegaba, le contaba, pero era su doctora, ¿verdad? Y en la situación está así, doctora, tengo que ir al del novio, ¿verdad? Entonces, y es muy curioso, entonces te rompa como esas creencias con respecto a esto. Y precisamente, bueno, hay muchas herramientas que pueden utilizar para que precisamente puedan disfrutar esa etapa de, pues muy bien, ¿verdad? De la mejor manera. Bueno, eso es un dato que yo no sabía. La caja puede dar esos lubricantes en base de Gel agua. lubricantes, exactamente, están los geles lubricantes. Ellos pueden ir a la consulta para solicitarlo. Sí, claro. Entonces, imagínate, tras de todo. Bueno, y está bien empoderada. Otra cosa muy importante, sexualidad es igual a afectividad. Otro, mira, porque ya porque tenés 60 años o más, tenés que vivir para toda tu vida o morir en un hogar de larga estancia, que antes se llamaba asilo, ¿no? Hay personas mayores que pueden vivir toda su vida o morir cuando sea destinado en su propia casa. El mismo exdirector del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, el doctor Fernando Morales, dice que el mejor lugar para morir o para vivir sus últimos años es su propia casa. Pero bueno, tampoco, si usted pone a un familiar por un tema de demencias o por un tema que realmente amerita tenerlos en un hogar, tampoco es malo, ¿verdad? Pero todos los temas son diferentes, porque hay personas, hay familias que se desgastan cuidando a una persona con demencia, en este caso Alzheimer, y tenerlos en un hogar, y si usted lo viste, bueno, eso antes, antes de la pandemia, si usted lo visita constantemente y se involucra, sin tener que cuidarlo tanto a nivel fisiológico, y no se desgasta, es mucho mejor, porque sí, conozco varios casos mayormente mujeres que cuidan a su mamá o papá con Alzheimer y solo ella lo cuida. Y eso no sabe el desgaste que tiene una sola persona cuidar. Pero bueno, es un tema muy interesante, pero no es para todos, no hay que generalizar y la vejez es heterogénea. Vuelvo a la imagen siguiente. Sí, y también eso que dijiste, a veces no juzgar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la familia elige el tema de, bueno, vamos a apoyarnos bueno, en un centro de estos, ¿verdad? Que no juzgar porque no sabemos las circunstancias. Y realmente una persona desgastada no puede hacer un buen trabajo.
no puede cuidar bien a la persona y al menos en los casos de los demencias es algo muy fuerte. Mi primer trabajo fue cuidando a una señora, un adulto mayor, trató de era estadounidense, entonces tenía que hablarle todo el día en inglés, entonces que ya mentalmente para mí era muy desgastante hablar en inglés y tras de todo tenía Alzheimer, ¿verdad? Había un proceso ahí de que cada vez iba empeorando más, entonces tenía que repetirle los juegos cada rato, se le olvidaba muchas cosas, se enojaba, ¿verdad? Y se pone agresiva, entonces es muy desgastante, entonces a veces es importante no hacer juicios porque no sabes, ¿verdad? En esas circunstancias y tal vez una sola persona cuidando a un adulto mayor en esas circunstancias es bastante difícil, ¿verdad? Entonces creo que una herramienta importante para todo lo que nos están viendo, bueno, es que si usted lo está viviendo, busque ayuda, busque las opciones de tener un buen espacio para su salud mental y los que bueno, conocen a alguien que está viviendo situación, bueno, pues sí, le podrían dar, obviamente compartirle esta charla que está buenísima, pero también ayudarles bueno, a que no se sientan juzgados realmente cuando toman una decisión como esta, porque es completamente entendible, ¿verdad? Siempre y cuando sigan la recomendación que está haciendo la doctora de estar presente, ¿verdad? Porque eso sí, el hecho de que nos apoyemos en un centro de esto no significa que ya, ¿verdad? Me desligué del problema o la situación, sigue siendo mi familiar y es importante ese apoyo pues afectivo. Vea, hay tres cosas importantes. Mi ex jefa me decía, ay, mira, los familiares por ponerlo en una residencia le dieron Alzheimer porque se olvidaron de la persona que está ahí, ¿verdad? Dos, es más barato porque usted tiene, depende del lugar donde usted lo pone, tiene enfermero 24 horas, tiene cuidador, tiene nutricionista, tiene psicólogo. Y yo he visto familiares que, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Que visitan regularmente a la persona mayor, le hacen fiesta, les llevan mariachi, les llevan al padre. Yo he visto matrimonios en hogares de larga distancia, eh, he visto fiestas con globos y payasos, de todo he visto yo en los hogares. Llega, bueno, en un hogar muy grande que yo trabajé, ha llegado la banda de San José, de la Municipalidad de San José, y interactúan con otras personas mayores. Entonces, la clave es la visita constante emocional y el contacto emocional, porque tampoco vas a llegar y está tu papá o tu mamá y usted con el celular y, ¿verdad? Porque eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Tampoco es eso, es el contacto emocional. Pero ya la persona no está desgastada, porque cuando la persona está desgastada emocionalmente, puede llegar a una agresividad psicológica o física al familiar que está cuidando, porque la persona cuidadora se quema y se enferma más emocional y biológicamente y no puede cuidar bien a la persona mayor, ¿verdad? Entonces también hay muchos riesgos. Si gusta, para ir adelantando, podemos ver otros edadismos. Bueno, no todos son como el abuelito Heidi, del aislamiento social. Hay tres diferentes tipos de soledades: la emocional, la física o social y la afectiva sexual, ¿verdad? Conozco una señora, una exalumna, que ella vive sola y que ella desea tener un novio o un compañero para pasar el rato. Conozco una señora también, amiga mía, que ella vive sola, pero está en constante trabajo a nivel comunitario y vive cerca de su hija. Hay de todo, la verdad. O hay gente que vive con su familia, pero emocionalmente no hay una conexión. Uh -huh. Es muy complejo. Uh -huh. También no todos sufren de depresión. Lastimosamente también vemos niños con depresión, adolescentes. Y a veces no es depresión, puede ser también duelos. Todos vivimos nuestros duelos, que es un tema que podemos hablar, mira, un día podemos hablar sobre el duelo más adelante. No, yo voy llevando la lista yo aquí, Rebeca, porque tenemos un montón. Porque es cierto, de hecho, bueno, eso los duelos es importante porque uno hace duelos de diferentes cosas. Incluso ahorita, con esto de la pandemia, ¿cuántos duelos se han estado haciendo? Por ejemplo, los cierres de un negocio, por ejemplo. La rutina. Ajá, hasta eso. Entonces, O sea, para mí ya los fines de semana no es lo mismo. O sea, un fin de semana era salir, ahora es ver Netflix. sí, sí, completamente, completamente. Es más, es muy curioso porque el comportamiento también humano es hacer muchos youtubers. Ahora hay salido cualquier cantidad de, bueno, ahí no tengo nada que hacer, entonces, ¿verdad? La gente se pone a transmitir juegos y hacer muchas, mira, qué interesantes porque
porque ha sido incluso un duelo las actividades que han tenido, muchos proyectos que estaban, ¿verdad?, caminando, se tuvieron que estancar, entonces era un buen tema. Ya voy llevando la lista para las próximas, así que todos estén atentos porque el canal va a seguir proyectando más cositas con Rebeca. Para servir con todo el gusto. Bueno, lo que yo les dije, ¿verdad? No, que no son inútiles, que no son improductivos, y la sociedad lo ve así. Muchas personas sufren de un duelo o una depresión porque se sienten inútiles ante la sociedad, la familia y la comunidad o el grupo de iglesia, ¿verdad? Ah, porque no estoy aportando a la caja, porque ya no aporto a Hacienda, porque yo ya no tengo un salario, ya no soy productivo a nivel social. Hay muchos voluntariados, vea, algo increíble, y lo voy a decir con nombres y apellidos. Yo fui al Centro de Cuidados del Dolor Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos, de ahí en San José Centro, cerca del Calderón Guardia, para dar una charla. Y yo llegué a ese edificio tan bonito que me tiene orgullo, la Caja Costarricense de Seguro Social, y me atendieron unas damas voluntarias, personas mayores. Eso era el mejor servicio al cliente. Era Sí. usando la tecnología. ¿A dónde quiere que la lleve? ¿A dónde quiere que eso? Y yo me sentí muy, o sea, me gustó el servicio. Las damas voluntarias de los hospitales públicos, que a todas les mando un saludo, son, wow, increíbles. Y ese voluntariado les llena más y es más que tal vez una persona que puede producir a nivel económico. No hay que menospreciar, ¿verdad? Obviamente. Pero están haciendo un gran servicio de cortarles el pelo, de llevarle la comida, de hacer esos mandados. ¿Qué haríamos nosotros si las damas voluntarias de los hospitales públicos de este país? No sé si todavía están voluntariados, que me dolería mucho no saber si están o no están, ¿verdad? Por un tema de la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, la productividad no solo se mide en temas económicos, hay que prepararlos para la jubilación y hay que hacer emprendimientos, hay que reinventarse. Eh, en el idioma japonés no existe la palabra jubilación. Y dos, están con la filosofía de Ikigai, de darle un sentido a la vida. Si usted tiene un sentido a la vida, la vejez va a ser diferente. Vuelvo a lo mismo. Yo sé que el ejemplo no es muy bonito, pero Donald Trump, piense en Coronel Sanders o piense en Franklin Chan Díaz, ¿verdad? Pilar Cisneros, que debe tener sus proyectos, se jubiló, pero ahora es una mujer libre que anda ahí haciendo conferencias, y las conferencias donde ella siempre habla de corrupción, así se llena la gente, porque es una mujer muy, muy empoderada, ¿verdad? No, y de hecho hay muchos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Billy Graham, que seguro vos lo conoces. Bueno, a todos los que nos gusta toda esa parte de, digamos, de Dios y bueno, y demás. Y él es un conferencista, bueno, que realmente hasta altas edades se dedicó a dar charlas y lo que implica una preparación, o sea, todo el desgaste mental, ¿verdad? Intelectual de lo que es una preparación de una charla, ¿verdad? Una conferencia que se duran horas. Entonces, por ejemplo, es un gran ejemplo, o Charles Stanley, por ejemplo, que me gusta mucho. Entonces, como adultos mayores, bueno, eligen ser productivos desde su plataforma hasta los últimos años, ¿verdad? Hasta el último aliento, ¿verdad? Eso es cuestión de, yo creo que, como vos dijiste, cómo se fueron alimentando desde muy jóvenes, el espíritu, la parte emocional, cómo la fueron fortaleciendo para tener los recursos suficientes y la fortaleza interna para, para que les apoyen en esa nueva adaptación y ese Ikigai sea diferente. Me encantó, eso lo voy a anotar también, ese Ikigai. Puede ser ahí un proyecto de Ikigai en su centro de salud. Exactamente, me encantó, me encantó. Bueno, hay personas mayores que son tecnológicas y tienen esa plasticidad cerebral para aprender. La velocidad no es la misma y también depende de su reserva cognitiva, ¿verdad? Obviamente, si usted entrenó su cerebro desde edades tempranas de seguir estudiando, en la vejez no le va a costar tanto, ¿verdad? Sí hay niveles de escolaridad diferentes, pero eso no significa que no pueda seguir aprendiendo. Ven qué interesante. Hace 20 años había una gran cantidad de cursos de computación básica. Hoy en día, en un centro, ¿verdad? Como AGECO,
solo hay la exigencia, ¿verdad? O la demanda de mercado, solo hay 2 cursos de computación básica, comparado a hace 20 años. No, las necesidades poblacionales ha cambiado. Ahora, la demanda es Facebook, dispositivos inteligentes, almacenamiento en la nube, hay grupos de WhatsApp de personas mayores muy activos, hasta, o sea, yo les puedo contar un montón, yo he tenido grupos de WhatsApp de personas mayores que se mandan un montón de cosas y están activos, ya no todos, porque la brecha tecnológica no se ha cerrado, todavía hay gran sector de la población, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que en Costa Rica todos, no, yo podría decir que el 90% de los costarricenses o personas de otras nacionalidades tienen un celular. Yo he visto personas mayores que o tienen un celular Android, ¿verdad? O de los sencillos, ¿verdad? Que son básicos para manejarse. Pero todas las personas costarricenses en este país tienen por lo menos un celular. A mí me encanta cuando los adultos mayores a la clínica llegan y me dicen, doctora, ¿usted tiene WhatsApp, verdad? Para que me pase el dictamen de licencia o les pase, me pasan la foto. Me encanta, porque súper bien, ¿verdad? Y lo manejan y, bueno, me lo pasa por ahí y todo. De hecho, que se pasan o me enseñan memes o me enseñan videos vacilones, ¿verdad? Que ellos tienen en el celular. Me encanta porque es una manera de, bueno, de adaptarme a la nueva realidad, ¿verdad? Que obviamente hace 20 años atrás no era así, ¿verdad? Entonces me encanta. Pero Así eso es que, un tema que Costa Rica lo ha ofrecido, porque Costa Rica en eso ha sido muy diferente a nivel regional. Claro que no, las personas no tienen limitaciones por su edad, todos tenemos habilidades nuevas, si gusta lo podemos pasar. Eh, las personas mayores no son vulnerables, son vulnerados por la sociedad. Pero si queremos hablar de vulnerabilidad, depende de cada persona y podemos hablar algunas condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque a veces son por la sociedad. Y en épocas de pandemia todos somos vulnerables, desde niños hasta personas mayores. Hay personas mayores que tienen todos los factores de riesgo para sufrir COVID, otros no, ¿verdad? Entonces, no son vulnerables de forma generalizada, porque si usted ve la otra imagen, no sé, no está la otra imagen, pero usted puede ver la otra imagen, Donald Trump no es vulnerable. Bill Clinton no, Hillary Clinton no, tampoco, ¿verdad? Y hay personas mayores que son, bueno, qué interesante, desde la antropología, el ser humano es, a lo largo de la historia de la humanidad, es flexible, creativo y adaptable. Las personas mayores, aún con su demencia, pueden ser flexibles y adaptables de los cambios y adaptaciones, duelos y resiliencias, pérdidas y ganancias, ¿verdad? También está que no todas las personas mayores son sabias y no es una imagen idílica, ¿verdad? Hay personas que, les voy a decir algo muy interesante, el 90%, y eso me lo ha dicho mucha gente, en jueces, abogados litigantes, hay personas mayores que están en la cárcel especializada de personas mayores, valga la redundancia, con un 90% por una causa de delito sexual, ¿verdad? Entonces, y el 10% como me decía ayer el abogado, por un tema del Banco Anglo, por una estafa, pero el 90% es por un delito sexual, ¿verdad? Perdón que te diga, bueno, es un ejemplo a nivel nacional de hace 3 años con el cementazo, bueno, el caso cementazo de Barrenechea, el expresidente del Banco de Costa Rica, de que él estuvo o está, no sé, todavía en la cárcel de personas mayores, por un tema de todo este enredo que hubo con el cementazo, de manejo de los fondos y los préstamos, y ahí está, ¿verdad? Lastimosamente un caso de una persona mayor de 70 años que mató a un motociclista, ¿verdad? Y está ahorita en la cárcel. Entonces, y yo veo la sabiduría como algo más espiritual, que todas las personas de todas las edades podemos ser sabias. Entonces, no tiene que ver con un tema de la edad. Sí tienen mayor experiencia, pero no todas son sabias, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y viene a esa imagen o esa creencia que tenemos de que, ay, qué lindo ver al adulto mayor, el abuelito, el viejito. Entonces, que más bien hay algunas bandas ahí criminales que se aprovechan de esa concepción. Entonces, el viejito jamás va a robarme, jamás va a hacer tal cosa. Bueno, y pues sí, resulta ser que se aprovechan de esa parte, ¿verdad? Porque jamás se lo esperarían. Y entonces hacen, pues se meten en esos procesos, ¿verdad? Que también puede pasar, ¿verdad? Que también puede pasar perfectamente.
del abuso sexual es importante tener una alerta, y si hay mayor probabilidad, ¿verdad? Porque las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Y cómo, la pregunta que usted me lo ha dicho durante toda la exposición, de cómo actuar para reducir ese edadismo, ¿verdad? Yo siento que educación desde las edades tempranas, sensibilización de su propio envejecimiento y vejez, y bueno, en su caso, que tiene una hija de 2 años, inculcarle que envejecer y la vejez es importante, el respeto y lo demás, y tener esa conciencia, transmitir esa educación a todas las plataformas, ¿verdad? Ujú, ujú. Creo que ahorita, en este momento que estamos durando más años, realmente vivimos más, porque antes, bueno, y esto se ha acelerado muchísimo, ¿verdad? Donde todo ha ido mejorando más, la concientización, muchas cosas. Entonces, el hablar del envejecimiento, el hablar de esa etapa me parece como muy importante, que ojalá lo lleguemos a hablar incluso en los centros educativos, porque se habla mucho de que, bueno, llegues, es más, vos creces, terminas la escuela, vas a sacar una profesión y vas a trabajar, y ahí quedó, ¿verdad? Y ese es el proceso que nos enseñan desde pequeños. Bueno, que mi meta va a ser trabajar y ser independiente y ya. Entonces, como no tenemos una concepción de lo que sigue después, entonces lo vemos negativo. Entonces, creo que incluso por ahí tenemos que ir trabajando en esa parte de que, bueno, de que sí, que incluso sigue otra etapa, que es la etapa de pensión y los proyectos que vienen con eso. Exacto. Que la pensión, sí, tal vez es un cambio económico, pero no es un cambio de metas. Sí, un retiro, un nuevo cambio, un ajuste, bueno, no sé, como uno lo quiera nombrar, ese Ikigai nuevo, que me encantó, ¿verdad? Ese es el resumen de hoy. Que realmente, bueno, esto fue una gran pincelada de estos procesos. Realmente el envejecimiento podemos hablar mucho. Creo que igual, voy a quitar eso por aquí. Creo que todos ustedes, al igual que yo, hemos aprendido muchísimo acerca de este proceso de envejecimiento y hay mucho más que hablar. Yo anoté todos los temitas que tenemos que ir trabajando con Rebeca. Hay que sacarle jugo, gente, porque si está dispuesta, ¿verdad? Hay que sacarle jugo. Hay que aprender de esto porque nosotros nos vamos a relacionar con adultos mayores. Eso es cierto. En ninguna u otra manera nos va a tocar. Los que trabajamos con servicio al público es diferente. Hay algunos pacientes que llegan a mi consulta, Rebeca, y casi que traigo el café y el pan porque me hablan tanto, ¿verdad? Que nadie les escucha y quieren compartir, que yo, bueno, entendiendo lo que ellos están viviendo, pues me ayuda incluso a poderme relacionar mejor. Los papás, los hermanos, los tíos, nosotros mismos llegaremos a este periodo y también nos hace reflexionar, Rebeca, de irnos preparando ese proceso. Bueno, ¿qué quiero yo para cuando sea adulta mayor? ¿Cómo quiero crear eso? Ese proyecto de ley que mencionaste, de verdad, tomar decisiones con antelación, qué voy a hacer, qué quisieran, que ¿verdad? Todas esas cositas creo que nos invita a prever para ese momento, que sería una gran bendición que todos lleguemos a ser adultos mayores, al menos yo lo veo así, qué lindo va a ser, y los que son abuelitos y pueden ver a sus generaciones, eso es un privilegio realmente, no todos tienen esa bendición, así que es tratar de ver, ir cambiando esa perspectiva con respecto a ser adulto mayor y adultos mayores a disfrutar esa etapa porque se lo merecen. Me encanta el concepto de ciudadano de oro porque pues así es, los que son adultos mayores fueron esos ciudadanos que en algún momento empezaron a establecer las bases de las instituciones públicas de ahora, los profesores fueron los profesionales muy activos hace un tiempo atrás y que gracias a ese trabajo, bueno, hoy se cosecha el fruto de su esfuerzo. Entonces, por eso realmente el concepto de ciudadano de oro a mí me encanta por eso, porque reconocer lo que también aportaron en sus años productivos a nivel socioeconómico, ¿verdad? Que hicieron que hoy pudiéramos disfrutar en la sociedad. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, porque fue bastante amplio y bastante completo la información, Rebeca. Muchas gracias por el tiempo, toda tu información, porque yo les digo, vieron el privilegio, es psicóloga y es abogada en formación, así que tiene mucha información que nos puede aportar. Muchas Para gracias. mí, ¿verdad? Muchas gracias. No sé si quieres dar un mensaje de cierre. No, recordar que envejecer es vivir, ¿verdad? Es vida, es algo positivo y que tenemos que cambiar la forma de pensar de nuestro propio envejecimiento.
Maravilloso. Bueno, los dejamos hasta ahora. Nos vemos en el próximo conversatorio. Si quieren preparar algún otro tema o quieren saber algo más y que Rebeca les pueda apoyar con respecto al envejecimiento, que es su especialidad, me suscriben y yo le comento a ella. Igual ya le tengo bastante tarea. Así que nos vemos muy pronto. Que estén súper bien y la pasen súper bien y nos vemos muy pronto. Un beso, un abrazo.